Gritó tan fuerte que los guardias que custodiaban la puerta, acostumbrados a los gemidos y al delirio de los enfermos, retrocedieron involuntariamente. El grito fue agudo, entrecortado, como si no fuera aire lo que salía de su garganta, sino carne. Aquella noche, entre la penumbra de las velas y el olor a cera quemada, los médicos y los hombres encapuchados hicieron lo que más tarde se conocería en el palacio como la terrible pena carnal. Le cortaron el clítoris a la emperatriz mientras aún estaba viva. Ordenaron a los sirvientes que guardaran silencio, pero los rumores de que su vagina había sido mutilada y su sistema reproductivo destruido se extendieron por todos los pasillos antes del amanecer. 2 meses antes de esa noche, todavía salía a la sala de audiencias. Se agarraba al borde del trono para ocultar el temblor de sus manos, pero hablaba con firmeza, aceptaba peticiones y discutía con los duques. Entonces parecía que la enfermedad, que había comenzado con ardor y dolores en la parte baja del abdomen, podía controlarse. Los primeros exámenes solo detectaron inflamación de los tejidos blandos y le recetaron sangrías en pequeñas dosis 2 veces por semana, sanguijuelas en la parte inferior del abdomen durante un cuarto de hora y ungüentos de sebo, ajo machacado y ajenjo 3 veces al día. Pero el dolor aumentaba y ya entonces le decía a su confesor que sentía un frío intenso en el útero. La situación política era explosiva. La antigua nobleza, encabezada por el duque de las Tierras del Norte, exigía una línea dura y la transferencia de parte de los poderes al Consejo, temiendo su acercamiento a los círculos mercantiles. El nuevo entorno, apoyado por los embajadores de las tierras orientales, insistía en la reforma fiscal y la abolición de los antiguos privilegios. La disputa religiosa entre el Partido Católico y los partidarios de la Renovación se extendió a la propia corte. Cada visita del sacerdote a la emperatriz iba acompañada de debates sobre la ejecución de herejes y el indulto de los presos. Tras la Noche de la Vergüenza, su estado comenzó a empeorar. En los registros médicos, el médico jefe anotó: los bordes de la herida son irregulares, la piel alrededor está inflamada, hay secreción purulenta, el olor se ha intensificado considerablemente y la orina contiene sangre. Los vendajes se cambiaban por la mañana y por la noche, a veces incluso en mitad de la noche, cuando se empapaban por completo. Las 2 cucharadas de jarabe de amapola por la noche dejaron de surtir efecto, por lo que se le empezaron a administrar granos de opio al amanecer y al mediodía. La guardia de los aposentos cambió. Ahora, en las puertas había personas de diferentes familias que se turnaban cada 6 horas. Las llaves las guardaba un chambelán de la antigua familia Listov, pero al cabo de una semana, los hombres del conde de Torún, conocidos por su lealtad a los partidarios de la línea dura, entraron por un pasadizo secreto en la pared norte. Nadie decía en voz alta lo que hacían dentro, pero a la mañana siguiente ella estaba pálida. Le temblaban las manos y tenía la mirada fija en un punto. Seguía recibiendo mensajeros, pero ahora solo los dejaban entrar después de un triple control. El vino y la comida se probaban ante los ojos de los guardias. Las notas sobre las pruebas se reescribían 3 veces y se cambiaban los sellos. Los sirvientes que se quedaban con ella llevaban pañuelos sobre la cara para disimular el hedor y casi no levantaban la vista. En el informe al duque de las Tierras del Norte del día 15 del mes de Sechenia, se decía: la emperatriz tiene los sellos, pero está débil. El olor en sus aposentos es insoportable, y los rumores sobre su completa mutilación física socavan su autoridad. La confesión diaria se convirtió en una costumbre para ella. Preguntaba a su confesor si el Señor podría perdonar sus pecados, ya que su cuerpo había sido mutilado por los sirvientes del palacio. Prometía limosnas a los monasterios, pero al día siguiente anulaba sus órdenes, convencida de que los monjes estaban conspirando contra ella. Las sangrías continuaron, pero con menos frecuencia,
una vez a la semana en pequeñas cantidades. Le colocaban sanguijuelas en los antebrazos, ya que tocar la parte inferior del cuerpo le provocaba gritos de dolor. Le aplicaban cauterizaciones puntuales en la zona del abdomen para disipar el frío. Le untaban 4 veces al día ungüentos a base de sebo, miel, vinagre y hierbas secas. El médico anotó: pulso débil, lengua blanca, sudor con olor fuerte, fiebre persistente por las noches. La guardia informaba de los gritos nocturnos. A veces llamaba por sus nombres a personas fallecidas hacía mucho tiempo. Otras gritaba que habían entrado asesinos en la habitación. Sus ojos se inflamaron y se le formaron ojeras. Apenas dormía y durante el día caía en un letargo del que salía exigiendo que se reuniera inmediatamente un consejo. Mientras tanto, la lucha por el poder cobraba fuerza. Las antiguas familias intentaban acelerar la firma del documento que transfería el poder al sobrino. El nuevo entorno se demoraba, esperando que su presencia, aunque fuera en cama, permitiera ganar tiempo. Los embajadores de las tierras orientales insistían en el matrimonio del heredero con su princesa, pero con la condición de que se eliminara por completo a la mujer que había perdido su dignidad. A finales de mes, sus manos se volvieron delgadas y frías. La piel de los talones se agrietó hasta sangrar y el cabello se le caía a mechones. Pero ella seguía conservando el sello, y todos los que entraban en sus aposentos sentían que, mientras ella viviera, nadie podría tomar el poder abiertamente. A mediados del mes siguiente, su estado se convirtió en tema de conversaciones secretas en todos los rincones del palacio. Incluso aquellos que antes guardaban silencio ahora murmuraban que la emperatriz no solo había sufrido una terrible enfermedad, sino también un humillante castigo carnal. Le habían cortado el clítoris en vida. Este detalle era repetido en voz baja, tanto por los sirvientes como por los guardias, añadiendo que era precisamente por esta mutilación que el olor en los aposentos se intensificaba y el dolor no remitía ni siquiera con opiáceos. Los registros médicos del día 8 de noviembre registraban: las úlceras en los muslos han aumentado, la inflamación en la zona inguinal no remite, hay secreciones con sangre y pus, y el olor se ha intensificado considerablemente al cambiar los vendajes. El pulso apenas se palpa, la lengua está gris, la orina es turbia. Los médicos continuaron con las sangrías en pequeñas cantidades 2 veces por semana. Colocaron sanguijuelas en la parte interna de los muslos durante un cuarto de hora, pero sin tocar la zona de la lesión, ya que cualquier acercamiento provocaba histeria y gritos que se oían fuera de las habitaciones. Recibía a los mensajeros solo sentada en la cama, apoyada en almohadas. Su voz se volvió más suave, pero sus palabras más duras. En los momentos de lucidez, podía ordenar la ejecución de los sospechosos de conspiración o despojar de sus tierras a familias enteras. Pero al cabo de unas horas podía revocar la orden, asegurando que los enemigos habían sustituido los textos de los decretos. El chambelán Listov se quejaba a los consejeros de que era imposible llevar los asuntos. Cada día daba órdenes contradictorias y al firmar cualquier documento exigía que le sujetaran la mano, ya que le temblaban los dedos. Se reforzó la seguridad alrededor de sus aposentos. Solo tenían acceso 3 sirvientes, 2 médicos, un confesor y 2 consejeros, uno de la antigua nobleza y otro del nuevo entorno. Por la noche, 6 personas patrullaban los pasillos y cada hora comprobaban los sellos de las puertas. Los intentos de la antigua nobleza de irrumpir en el interior terminaban en enfrentamientos con los hombres armados del nuevo partido. Ya nadie intentaba acallar los rumores de que la pérdida del clítoris no era el resultado de un tratamiento, sino un acto deliberado de humillación política. En los pasillos se mencionaban nombres.
Supuestamente, la orden había venido del conde de Torún, y los ejecutores actuaban por la noche, cuando los guardias eran relevados por personas de su familia. Como resultado, en opinión de muchos, la emperatriz había perdido la posibilidad de tener herederos, y esto se convirtió en el principal argumento a favor de la transferencia del poder a otras ramas de la familia. Su estado físico empeoraba. La hinchazón de los muslos aumentaba, la piel alrededor de la herida se ennegrecía, las secreciones se volvían más espesas y con un fuerte olor a putrefacción. Le cambiaban los vendajes cada 3 o 4 horas, y estos se cambiaban rápidamente para evitar que la infección se extendiera más arriba. Las zonas afectadas se trataban 4 veces al día con ungüentos a base de manteca, ajo, vinagre y ajenjo. Por la mañana y por la noche le daban opio y por la noche 2 cucharadas de jarabe de amapola. En su delirio repetía a menudo: «Me han quitado a mi mujer», y exigía que el confesor le confirmara que el Señor no le negaría el perdón. A veces confundía al sacerdote con el médico, le agarraba del brazo y le ordenaba que le cosiera lo que le habían cortado. Los médicos anotaban estas palabras en sus notas privadas, pero no las mencionaban en los informes oficiales. Mientras tanto, la situación política se complicaba. La vieja dinastía preparó un proyecto de carta para transferir el poder a su sobrino, pero el nuevo entorno interceptó al mensajero y ocultó el documento. Los embajadores de las tierras orientales insinuaban abiertamente la posibilidad de una intervención militar si no se encontraba un gobernante capaz de dar a luz a un heredero. Los rumores sobre su mutilación se utilizaron como arma en las negociaciones. Incluso fuera del país se sabía que la emperatriz había sido privada de su clítoris y, de hecho, destruida como mujer. A pesar de ello, seguía manteniendo el poder mediante el miedo. Cualquiera que entrara en su presencia veía en sus ojos, a pesar de la debilidad de su cuerpo, una fría calculadora. Su presencia entre los vivos seguía siendo el principal obstáculo para un golpe definitivo. El invierno trajo frío y aún más dolor a sus aposentos. Las vendas empapadas de pus se endurecían con el aire helado, y cada vez que se cambiaban, la piel se desgarraba junto con la tela. Los médicos seguían constatando: la zona inguinal está en estado de inflamación constante. Los bordes de la herida son irregulares y negros. Hay hinchazón en los muslos y secreciones espesas con un olor fuerte. En todos los informes se mencionaba que al tocar la zona de la lesión, donde antes estaba el clítoris, se producían gritos histéricos y los vendajes solo se podían cambiar con la ayuda de 3 sirvientes que la sujetaban por los brazos y las piernas. Su cuerpo perdía fuerzas, pero su mente no se rendía del todo. En momentos de lucidez, podía dictar cartas a los duques u ordenar que se entregara al tesoro público parte de los ingresos de las aduanas. Pero al cabo de 1 hora, en su delirio, exigía que se quemaran esos mismos papeles, convencida de que en ellos se escondían las palabras de los enemigos. El chambelán Listov comenzó a llevar un doble registro, uno para ella y otro para el consejo. Ahora le daban 3 veces al día granos embebidos en alcohol y 3 cucharadas de jarabe de amapola por la noche, pero solo aliviaban el dolor, sin eliminarlo. 1 vez a la semana se le practicaban sangrías en pequeñas cantidades, se le colocaban sanguijuelas en los hombros y los tobillos durante 1/4 de hora, y se le aplicaban cauterizaciones puntuales en la zona del abdomen para alejar el frío. Se le aplicaban ungüentos de sebo, miel, vinagre y ajenjo 4 veces al día, cambiando los vendajes cada 2 o 3 horas. Los sirvientes que tenían acceso a su cuerpo pedían cada vez más a menudo que los trasladaran, ya que no podían soportar ni la visión de su piel ennegrecida y descompuesta, ni el hedor, ni los gritos, en los que se mezclaban plegarias y amenazas. Reclutaban a jóvenes e inexpertos de aldeas lejanas, prometiéndoles dinero y un puesto en la corte.
El delirio se hacía cada vez más intenso. Por la noche llamaba por sus nombres a personas que llevaban muertas muchos años. Decía que detrás de las puertas estaban los que empuñaron el cuchillo la noche en que le cortaron el clítoris. A veces intentaba levantarse, se agarraba al borde de la cama, pero caía de nuevo, apenas sostenida por las correas. Los médicos comenzaron a registrar las alucinaciones nocturnas. La paciente afirma que siente que le tocan la zona de la herida. Grita que alguien le susurra sobre la muerte. La guardia comenzó a parecerse a un estado de sitio. Las llaves de los aposentos estaban en manos de 3 personas: el chambelán, el guardia mayor y el confesor. Las rondas nocturnas se realizaban con antorchas, comprobando los sellos de las puertas. La vieja familia intentó una nueva incursión. Con el pretexto de una oración nocturna, intentaron hacer pasar a su sobrino, pero los guardias del nuevo entorno les bloquearon el paso y se produjo una pelea en el estrecho pasillo. La política estaba al borde del abismo. Las antiguas familias difundieron abiertamente la noticia de que ella no podía tener un heredero, ya que su sistema reproductivo estaba destruido. El partido mercantil respondió que ella seguía gobernando y que su voluntad tenía fuerza, pero dentro del propio partido crecía el descontento. Cada nuevo decreto llegaba con correcciones y los sellos cambiaban 2 o 3 veces al día. Los embajadores de las tierras orientales comenzaron a negociar ya no con ella, sino directamente con los representantes del Consejo. Dentro de los aposentos, la vida transcurría según un horario monótono. Por la mañana, vendajes y revisiones. Por la tarde, breves recepciones de mensajeros. Por la noche, confesión y medicinas. El confesor ahora la oía pedir con más frecuencia que no perdonara los pecados de sus enemigos, sino que los castigara. Todavía podía nombrar a quienes habían votado en contra de sus decretos y exigía que se anotaran esos nombres en una lista especial que guardaban bajo la almohada. Su estado físico era cada vez más terrible. Tenía los talones agrietados hasta sangrar. Las uñas de las manos y los pies empezaban a desprenderse y el pelo se le caía a mechones. La piel alrededor de la herida en la ingle se había endurecido y tenía úlceras cuyos bordes supuraban constantemente. El olor era tan fuerte que ni siquiera el humo del enebro ayudaba. Los médicos señalaron que tenía fiebre casi constantemente y que la sudoración iba acompañada de un olor agrio y pesado. En sus delirios, podía exigir de repente que le devolvieran lo cortado y aseguraba que, sin ello, Dios no la reconocería como mujer. A veces decía que veía ángeles que se acercaban a ella, pero que se alejaban al descubrir que era inválida. El confesor intentaba no anotar estas palabras, pero acababan en los apuntes privados de los sirvientes. A pesar de su estado semiloco, el miedo hacia ella seguía vivo. Cualquiera que entrara en sus aposentos sentía que, incluso tumbada en la cama y sumida en el delirio, era capaz de destruir a una familia o elevar a una persona con una sola palabra. Las viejas familias aún temían declararla incapaz de gobernar, por miedo a que de repente recobrara el sentido y ordenara ejecutarlos. Pero fuera de sus aposentos, la lucha ya se libraba como si ella hubiera muerto. Las reuniones se celebraban por las noches y las listas de herederos cambiaban casi a diario. En todos los documentos sobre la sucesión al trono se incluía una cláusula que establecía que la gobernante había perdido la capacidad de procrear debido a una lesión corporal. Esta formulación se pronunciaba ahora abiertamente, y todo el mundo entendía que se refería a que le habían cortado el clítoris. A principios de la primavera, su cuerpo parecía un caparazón inmóvil y desfigurado, pero el poder seguía en sus manos. Casi había perdido la vista. Solo distinguía las sombras y la luz de las velas. Los sirvientes se acercaban a ella y decían sus nombres en voz alta para que pudiera reconocer sus voces. Los médicos constataron:
pérdida total de la capacidad de movimiento de la parte inferior del cuerpo, zona inguinal en estado de putrefacción, úlceras que llegan hasta el hueso, imposible tocar la zona de la lesión, gritos hasta la extenuación. Y ese lugar donde antes estaba el clítoris seguía siendo el centro de su tormento, inflamado, maloliente, provocando espasmos al menor movimiento. Las sangrías ahora se realizaban con poca frecuencia, una vez cada 2 semanas, en pequeñas cantidades, por temor a que la pérdida de incluso un puñado de sangre la matara. Dejaron de poner sanguijuelas en los muslos, solo en los antebrazos y el cuello. Le aplicaban ungüentos de sebo, miel y ajenjo en las heridas 4 veces al día, pero los tejidos no se curaban, sino que se descomponían, dejando al descubierto la carne húmeda y de color rojo oscuro. Le daban granos de opio cada 4 horas y jarabe de amapola en pequeñas cucharadas, incluso por la noche. El olor en las habitaciones se volvió insoportable. Las ventanas se mantenían cerradas, pero a través de las rendijas seguía entrando una corriente de aire frío. Las brasas con enebro y ajenjo no servían de nada. La guardia de las puertas se cambiaba cada 2 horas. Solo los más resistentes permanecían de guardia en el interior, ya que, incluso con la promesa de una recompensa, pocos aceptaban trabajar en esas condiciones. La lucha política había alcanzado un nuevo nivel. Las antiguas familias preparaban un documento para convocar un consejo y transferir el poder al sobrino, pero el nuevo entorno impedía el acceso a los sellos, alegando que ella aún estaba en condiciones de firmar decretos. Varias veces le llevaron documentos a sus aposentos para que los firmara y ella, sin ver el texto, estampaba el sello en un espacio en blanco del pergamino. Esto permitía a ambas partes insertar las órdenes que les convenían. Los embajadores de las tierras orientales ya habían dejado de ocultar su posición. En sus conversaciones con los duques, decían que una mujer privada de su honor y de su clítoris no puede gobernar según las leyes de Dios. Estas palabras llegaron rápidamente a sus oídos. Ese día, en su delirio, ordenó castigar a todos los que difundían la vergüenza y la llamaban muerta. El acceso a ella estaba ahora regulado por 3 llaves. Una la tenía el chambelán Listov, la segunda el guardia mayor y la tercera el confesor. Cualquier visita se anotaba en un registro que se guardaba bajo 3 sellos. Por la noche, 8 hombres armados con lanzas montaban guardia ante las puertas y cada media hora recorrían los pasillos. Sus confesiones se hicieron breves, pero llenas de rencor. Ya no hablaba de limosnas, solo preguntaba si se podía ejecutar a quienes le habían cortado el clítoris y la habían destruido como mujer. El confesor se marchaba en silencio, sin atreverse a responder. Físicamente estaba casi inmóvil. Le temblaban las manos, se le retorcían los dedos y se le caían las uñas. Solo le quedaban unos finos mechones de pelo en la nuca. La piel de los talones se le había agrietado hasta los huesos. La ingle se le estaba descomponiendo y el olor a podredumbre impregnaba la ropa, la cama y todo lo que la rodeaba. Le cambiaban los vendajes cada 2 horas, que se empapaban de un líquido oscuro en cuestión de minutos. A pesar de ello, el miedo hacia ella seguía siendo muy fuerte. Los sirvientes que entraban en sus aposentos temían incluso cruzar accidentalmente su mirada turbia. Los consejeros que discutían en la puerta se callaban al oír su grito ronco. Cualquier decisión sobre la transferencia del poder se posponía. Mientras ella respirara, nadie podía declararla abiertamente incapaz de gobernar. Pero tras las puertas ya se preparaba su fin. Las viejas familias elaboraban listas de nuevos cargos, y los nuevos allegados escondían el tesoro y los documentos. Todos sabían que la muerte de esta mujer, lisiada pero aún peligrosa, sería la señal para una inmediata redistribución del poder. La muerte llegó lentamente, al igual que todo lo que había sucedido en los últimos meses. Una semana antes de su fin, dejó de abrir los ojos. Los médicos anotaron:
respiración superficial, pulso apenas perceptible, piel fría, zona inguinal en estado de descomposición total. Donde antes estaba el clítoris, solo quedaba una masa negra y muerta que desprendía un olor tan fuerte que incluso los sirvientes, acostumbrados al hedor, se apartaban y trataban de mantenerse alejados. En sus últimos días no habló, solo movía los labios de vez en cuando, como si rezara. El confesor venía 2 veces al día, pero ya no leía las oraciones para ella, sino sobre ella. Sabía que era poco probable que la oyera, pero, según la costumbre, las palabras debían ser pronunciadas. La guardia a las puertas se duplicó. Las llaves seguían en poder del chambelán, el guardia mayor y el confesor. Los pasillos estaban patrullados con antorchas y todos sabían que el final estaba cerca. Al atardecer del tercer día del mes de Snechña, ella exhaló su último aliento. Los médicos se miraron, confirmaron la muerte y ordenaron que se ocultara el cuerpo a los ojos de los extraños. Los sirvientes que permanecían a su lado comenzaron a preparar los restos para el embalsamamiento, pero se encontraron con que la zona púbica, destruida cuando le cortaron el clítoris, estaba completamente podrida. Los tejidos se deshacían al tocarlos y de su interior brotaba un líquido oscuro y espeso. Según la antigua costumbre, era necesario lavar el cuerpo con agua tibia y decocciones, pero cada intento de tocar la parte inferior provocaba que la piel se desprendiera. Los médicos anotaron: los tejidos internos se han descompuesto, el olor es insoportable. Para retrasar la descomposición, frotaron el cuerpo con una mezcla de vino fuerte, agujas de pino trituradas y sal, pero el hedor no desaparecía. No pudieron ponerle el vestido de gala, ya que la tela se pegaba a las partes expuestas de la carne en descomposición, por lo que la envolvieron en un sencillo paño de lino y le colocaron encima un manto con el escudo familiar. La noticia de la muerte se mantuvo en secreto durante casi un día. Durante ese tiempo, los ancianos de la familia se reunieron en una de las salas para preparar el documento de transferencia del poder al sobrino. Mientras tanto, los nuevos allegados falsificaban las firmas en los documentos que supuestamente ella había dejado 2 días antes de su muerte. No dejaban entrar a nadie en sus aposentos, salvo a los médicos y a 2 sirvientes que debían llevarse el cadáver. Cuando finalmente se difundió la noticia, se desató el caos. El duque de las Tierras del Norte ordenó que se expusiera el ataúd en la sala del trono para que el pueblo pudiera despedirse, pero el partido mercantil insistió en un funeral a puerta cerrada para no perturbar al pueblo con la visión del cuerpo mutilado. Durante varias horas se sucedieron los gritos y las discusiones en la sala del consejo, hasta que se decidió enterrarla al amanecer, sin largas ceremonias. La salida del cuerpo fue una prueba en sí misma. El ataúd, de roble oscuro y forrado de tela, estaba cubierto con una tapa hermética para que el olor no se extendiera por las salas. Lo llevaban 6 personas, que se turnaban cada pocos minutos debido al peso y al hedor. La gente que se había reunido en las calles guardaba silencio. Solo se oían entre la multitud algunos gritos de maldición y las quejas de las mujeres de los pueblos, que decían que no fue la enfermedad lo que la mató, sino el cuchillo y la deshonra. El entierro fue rápido. Los sacerdotes rezaron sin entrar en detalles. El ataúd fue bajado a una cripta de piedra, tapado con una losa y se marcharon. No hubo ni velatorio ni cortejo fúnebre. Tras el funeral, la lucha por el poder se desató abiertamente. Las antiguas familias anunciaron un documento en el que figuraba como heredero su protegido, pero el nuevo entorno presentó un documento falso con otro nombre. Comenzaron las detenciones y casi todos los que la servían personalmente abandonaron el palacio. Toda su correspondencia, los informes médicos y los informes de la guardia fueron encerrados en un archivo y sellados. En las crónicas oficiales se escribió que había muerto de
una larga enfermedad de los órganos femeninos. Nadie mencionó que le habían cortado el clítoris en vida, pero en la memoria popular quedó otra versión, que la emperatriz fue ejecutada mucho antes de su muerte, despojada de su honor y de su vida de un solo golpe de cuchillo, y que todo lo que vino después fue solo una lenta agonía ante los ojos de quienes se repartían su trono. Así terminó el poder de una mujer cuyo cuerpo se convirtió en un campo de exterminio político. Pero con su último aliento comenzó una era en la que su nombre se convirtió en símbolo no solo de humillación, sino también del miedo que durante mucho tiempo mantuvo al país encadenado a las guerras internas.